Continuamos con la unidad número 1. En el video anterior estuvimos checando la perspectiva de un árbol, en donde yo les planteaba la idea de que si solo se toma la perspectiva donde yo veo una parte del árbol, no puedo considerar mi perspectiva como una realidad, porque estoy omitiendo todos los aspectos de evaluación del árbol, incluso las partes que yo no estoy viendo. Para ello tengo que entonces definir lo que es ciencia. Es el conjunto de conocimientos acerca de los hechos que se han organizado de forma metódica, sistemática y rigurosa y que va a describir y a explicar o a predecir una realidad externa. Entonces, para que pueda haber un conocimiento sobre el árbol que yo les platicaba, tiene que existir un método sistemático para poder definir lo que es un árbol. Entonces la ciencia está integrada por conceptos, por leyes, principios adecuadamente organizados y concatenados entre sí. Entonces, para poder nosotros tener un saber, tenemos que seguir un método científico. Las clases de ciencia que tenemos, primeramente las ciencias formales, que son las abstractas, no toman como referencia los fenómenos concretos y reales. Tratan entidades abstractas y simbólicas y operan mediante reglas prefijadas. Sus principios científicos y operaciones deductivas se presentan de manera simbólica, como lo que es la matemática y la lógica. Tenemos ahora las ciencias fácticas, las reales. Se refieren a los objetos y fenómenos de la realidad. Se basan en la experiencia sensorial concreta. Por ejemplo, ciencias naturales como pueden ser física, química, geología, biología. Lo que son las sociales, antropología, sociología, arqueología, historia, economía, educación, ciencias y política. Pero, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la psicología humana, que va a compartir atributos de ciencias naturales y de las ciencias sociales, porque es una ciencia humana. Tenemos otra clase de ciencia que puede ser definida como la ciencia pura, ciencia básica. Son aquellos cuyo propósito y función están vinculadas al conocimiento de la realidad y al descubrimiento de principios y leyes, a la descripción, explicación y predicción de un fenómeno. Son ciencias puras la biología, la antropología, la psicología, la física y química. Ciencia aplicada son aquellas que se utilizan los hallazgos de las ciencias puras para la solución de los problemas prácticos. Utilizas como base las ciencias puras. Tienen una finalidad aplicada, pragmática y utilitaria. Son ciencias aplicadas la medicina, las ingenierías, la psicología aplicada, la contabilidad de la administración. Ciencias duras son aquellos cuyos hallazgos tienen un alto nivel de validez, consistencia y control y son fuertemente explicativas y predictivas. Por ejemplo, la física y la química. Ciencias blandas son aquellas cuyos niveles de medición y control no son tan rigurosos, tienen menor nivel de validez y de fiabilidad en comparación con las ciencias duras. Por ejemplo, pues la psicología, la economía, la sociología, entre otros. ¿Cuáles son las características de las ciencias fácticas? Que son objetivas, o sea, tratan con objetos reales, observables, utilizando diversas técnicas e instrumentos cada vez más sofisticados. Son rigurosas. ¿Qué quiere decir esto? Que mantienen reglas básicas del método científico y de la metodología de la investigación en particular. Son precisas y claras. Sus formulaciones toman en cuenta el lenguaje formal. Se obtiene la precisión con las mediciones confiables y el control riguroso y claro. Son sistemáticas porque mantienen un orden, una estructura lógica entre las leyes y principios que se interrelacionan y se organizan en torno a ellas. Son empíricas, se refieren a los hechos y experiencias concretas. Son verificables, los principios y leyes que enuncian son susceptibles de réplica
y comprobación. Son consistentes. Los componentes logrados tienen un nivel de validez significativo. Son predictivas, pueden anticipar la presencia de futuros acontecimientos bajo las mismas condiciones de ocurrencia de los fenómenos sociales. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Pues deben de describir, de explicar, de predefinir o de aplicar. Entonces, para ello les comentaba que debe existir un método a seguir para que pueda ser considerado como ciencia. Método viene del latín, lo que es un camino a seguir. Es el método, el proceso de indagación mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas que nos permite alcanzar un resultado objetivo. Es el camino para llegar a un fin o meta. ¿Cuáles son las características del método científico? Como definimos anteriormente, pues es fáctico, trasciende en los hechos y es analítico. Es progresivo, autocorrectivo, porque pues tiene que estar verificando y rechazando las conclusiones. Llegas a una conclusión, no te gusta, continúas. Y es objetivo, porque busca alcanzar racionalmente la verdad fáctica, independientemente si te gusta o no te gusta el resultado de lo que creas o de lo que opinen los demás. Las etapas del método científico. Primeramente, aquí tenemos que debe haber una formulación de un problema de investigación. Existe un problema, por tanto, habrá una solución o una perspectiva que va a fundamentar objetivos. Si no existe un problema a resolver, pues no tiene caso la investigación. Planteamiento de la hipótesis es de que qué es lo que tú te imaginas que va a suceder, cuáles son los resultados que tú esperarías obtener. Se pone a prueba una comprobación de la hipótesis y al final se analizan los resultados para ver si tu hipótesis era como tú la esperabas, para que puedas establecer conclusiones y deducciones que se deriven de ese análisis.